El análisis... Bueno, vamos a hacer un análisis psicológico y trastornos de Dahmer. Para los que ya saben quién es Dahmer, es un asesino serial. Y bueno, para los que no lo conocen sería. Así que bueno, vamos a ver qué onda, sin darle mucho énfasis a esto. A ver, vamos a escuchar, a ver. más difícil en este canal. Sé que he tardado un poco en subir este vídeo y que me lleváis unos cuantos días pidiéndolo, pero tenía que ver la serie tranquilamente, investigar, reflexionar. No es un análisis para nada sencillo. He querido ver la serie 2 veces e investigar sobre la biografía real de Jeff Dahmer. Antes de ofreceros mi lectura, porque si has visto la serie seguramente sabrás de lo que hablo, es un perfil psicológicamente desconcertante. Tanto que los psicólogos y los psiquiatras que tuvieron la oportunidad de tratar con él no llegaron a un acuerdo en su diagnóstico. Psicopatía, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la personalidad. Estas, junto a necrofilia, canibalismo y parafilia, son todas las etiquetas que Jeff Dahmer ha recibido. Y a día de hoy sigue habiendo controversia entre el personal médico. Por eso quiero que... Eso es cierto, amigo. Yo vi la serie 2 veces, amigo. La vi el año pasado y este año la volví a ver porque sinceramente es impresionante. El caso de Jeffrey Dahmer es una cosa que no puedo creerlo todavía. tomes este análisis como una propuesta, como una lectura personal y no como una conclusión. Yo he visto la serie de Netflix y luego he leído sobre su biografía. También estuve viendo documentales. O sea, es como que me atrapó lo que el chabón hacía, ¿me entendés? Como que digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué hacía esas cosas? Pero si ni siquiera los médicos que tuvieron la oportunidad de entrevistarle y de tratar con él pudieron sacar un diagnóstico firme, pues toca ser humildes en nuestras observaciones. Y después de este disclaimer psicológico, vamos con el análisis. Esta es una serie dura de ver. Me acuerdo que me puse el primer capítulo cuando iba a cenar y dije... mejor lo pongo en pausa y lo veo en otro momento. Así que yo me imagino que más de uno por aquí no habrá sido capaz de verla. No te preocupes porque yo te voy a resumir lo que sucedió con este hombre y si no la has visto y quieres verla... ¡Pero ya lo vi! Que sepas que hay spoilers. Policía ante spoilers, soy inocente. Y si ves que utilizo eufemismos o expresiones raras para describir actos macabros o violentos, que sepas que es para que San YouTube no nos quite este vídeo. Pues bueno, Jeff Dahmer nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Durante el embarazo su madre tomó algunas medicaciones que hoy en día estarían prohibidas para mujeres embarazadas. A los 4 años tuvo que ser operado de una doble hernia. ¿Y por qué esto es relevante? Porque algunas personas señalan factores orgánicos en su comportamiento anómalo. De hecho, como sea, si hubiera sido lo que desató la locura de Jeffrey Dahmer sería, ¿no? Su padre afirma que antes de la operación era un niño enérgico y alegre y que quizás hubo algún problema con la anestesia en un niño tan pequeño, como que quizás le quedaron secuelas cerebrales. Puede ser eso, puede pasar. Constituyó un factor, pero sí que es cierto que su hermano pequeño no presentó estos problemas psicológicos a pesar de haber nacido en el mismo contexto familiar, aunque también es cierto que no sufrió el mismo abandono y el bullying que recibió Dahmer. El caso es que la madre de Jeff sufrió una depresión postparto bastante grave. Esto impidió que Jeff recibiera el afecto que un bebé recién nacido tiene que recibir. Esto es algo necesario para poder desarrollarse con normalidad, para un desarrollo cognitivo adecuado y para crear un sistema de apego, es decir, de vínculo. Desde muy bebé, en Dahmer se construyó una huella de abandono fuerte, de soledad y de déficit para crear vínculos. Se le retiró una necesidad básica. La madre ni siquiera lo cogía en brazos, no había contacto físico. El padre de Jeff no era el padre más cariñoso y más atento del mundo tampoco. Aunque sí que se preocupaba por su hijo, estaba bastante ausente emocionalmente. En cuanto podía, se escapaba de casa para evadir los problemas maritales que había. Jeff le decía, papá, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Dahmer fue testigo de peleas, de violencia, de intentos de su madre de quitarse la vida y vio cómo su padre menospreciaba estos intentos y los catalogaba como infantiles llamadas de atención. Estos problemas en el matrimonio sin duda eclipsaron la atención y el cuidado que cualquier niño necesita. Y ya desde pequeñito Dahmer mostraba un comportamiento extraño. Era pasivo, tenía pocas respuestas afectivas, problemas para relacionarse, un tono de voz plano, un léxico muy pobre, no tenía interés por casi nada, excepto por su obsesión, los animales muertos. Pasaba horas rescatando cuerpos de las carreteras para investigarlos, diseccionarlos. A mí, al comienzo de la serie, todos estos elementos me hicieron sospechar de la presencia del síndrome de Asperger. De hecho, algunas personas a día de hoy afirman que quizás lo tenía. Esto podría además explicar sus problemas de aprendizaje, su fracaso escolar y también su grave ansiedad social. Pero la verdad puede ser, eso también tiene mucho de razón, ojo. Es que estos síntomas también podrían explicarse por otros trastornos que más adelante os mencionaré. Y mis
normalmente sin que haya un trastorno presente. Por ejemplo, el tono de voz bajo, el hablar poco, la escasa expresividad, la poca presencia e interacción son mecanismos típicos en niños que crecen en ambientes hostiles. Es como una manera de no ser una carga, de no sumar más problemas, como de pasar Claro, como de pasar desapercibido sería, como el chabón no quería llamar la atención, ¿entendés? El caso es que esta afición / obsesión la compartía con su padre. Era un momento feliz para él. Se sentía acompañado, atendido, valorado, con control de la interacción social. Otros padres e hijos comparten el fútbol, pues ellos compartían la taxidermia. Ya sabemos que el cerebro genera asociaciones entre elementos y sentimientos. Y seguramente en la mente de Jeff se creará una conexión entre diseccionar cuerpos sin vida y el sentimiento de amor, vínculo, compañía, comprensión, intimidad. Con el tiempo, esta afición / obsesión fue adoptando ciertas connotaciones sexuales, hasta llegar a los 14 años a tener fantasías y compulsiones con cuerpos sin vida. En términos freudianos, se 14 años, amigo. Generó una fijación, una erotización de aquello que le generaba amor paternal. Luego explico esto mejor. Dahmer rechazaba en sí mismo estas fantasías y estas compulsiones y trataba de silenciarlas con alcohol. Lo cierto es que él siempre repudió esta faceta de sí mismo que le llevó a cometer estos crímenes horribles. Se repugnaba y se odiaba por hacer eso. Mucha gente bebe para huir de pensamientos y de sentimientos. Y en el caso de Dahmer, sin duda, aparte de esto, también trataba de huir del sentimiento de soledad y de vacío que arrastraba. En casa era ignorado. En el colegio no tenía amigos. No sabía relacionarse y la única manera que encontraba Tenía una cerveza en la escuela, el chabón, no le importaba nada. de interactuar era humillarse y que se rieran de él. Si os fijáis, todas las experiencias relacionales que Dahmer ha tenido se han basado en dominancia y sumisión. Él se sometía para recibir amistad y atención y a sus víctimas las dominaba y las sometía para poder relacionarse con ellas. Ya sabemos que adoptamos mucho los modelos relacionales que mamamos en casa y que vemos en nuestros padres, y seguramente Dahmer relacionará la violencia con las Son bastante parecidos a los actores de la serie, te digo. relaciones amorosas. Aunque él tuviera estas dificultades, sin duda buscaba la interacción social, al menos cuando era pequeño. Después, conforme iba creciendo e iba acumulando fracasos, terminó aislándose y dejando esto de lado. A su padre siempre lo buscaba mucho, mientras que rápidamente Dahmer renunció al amor de su madre e incluso la tachó. Hacia su padre había una gran idealización y dependencia. Papá, ¿puedo volver a casa? Nunca le recriminó nada malo de su comportamiento y jamás le culpó de nada. Y siempre lo echaba de menos y lo anhelaba. Buscaba incluso impresionarle. Siempre quería pasar tiempo con él, le pedía más atención, le llamaba llorando. Incluso se abría con él y le contaba los pensamientos negativos que tenía. Le decía abiertamente que bebía porque se sentía solo y no tenía nada que hacer con su vida. Y su padre, un poco negligente emocional, trataba de ayudarle, pero en un sentido material. Y yo te pago el primer semestre. Le pagaba Claro, nunca lo escuchaba a tampoco. la universidad, le apuntaba a la armada, le ayudaba a buscar trabajo, le intentaba corregir, pero emocionalmente no estaba. Ni tampoco le escuchaba, ni le ayudaba, ni le daba el cariño que él quería. Ya cuando los padres de Jeff se divorcian, la madre se lleva al hermano pequeño y se va de casa dejando a Dahmer solo, cuando él todavía estaba en la época del instituto. Tenía 18 años, creo. Y el padre estaba tan sumergido en sus propios asuntos 18 años, ya no sé cuántas personas había matado, me parece. Ojo, ahí. que ni siquiera se enteró de que Dahmer se quedó solo tanto tiempo. Es entonces cuando tenemos el punto de inflexión en Jeff. Ahí el sentimiento de abandono y de soledad se intensifican. Cada vez Comienza a como que está beber solo, mucho completamente. más e incluso a hablar solo. En este punto él ya había descubierto que era homosexual, pero por los prejuicios de aquella época y del entorno, parece que era algo que también rechazaba en sí mismo. Vemos como durante un tiempo incluso se obligaba a excitarse con mujeres. Negar tu propia sexualidad puede desencadenar en varios conflictos en este sentido. De hecho, las parafilias son frecuentes en personas que no tienen la capacidad para relacionarse tanto sexual como afectivamente con normalidad. Es como una alternativa psicológica a no poder intimar con normalidad contigo mismo, como Mira. que tienes que disfrazar esa interacción. Desde un punto de vista psicoanalítico también podríamos plantearnos si Y más en aquellos tiempos también, que era algo bastante... Era tabú, ¿viste? parte de esa fijación y obsesión por capturar hombres y retenerlos podría estar relacionado con esta fijación y complejo de Edipo que tenía con su padre, que al fin y al cabo fue la única persona en su vida que le prestó atención y amor de verdad, a su manera, pero que sin embargo también terminó abandonándole. Pero bueno, no Claro. quiero meterme en ese tema porque es un poco controvertido, pero es curioso que precisamente la figura y la actividad con la que sintió cariño y acompañamiento terminen convirtiéndose en esa fijación y esa parafilia. El Totalmente. caso es que en ese punto de inflexión todo se intensifica. Su padre siempre le repetía que él es buen chico. Eres un buen chico.
Y parecía que Jeff quería cumplir con eso de ser buen chico y contentarlo. Pero en el momento en el que, pese a intentar contenerse y comportarse bien, su padre le abandona, es ahí cuando comete el primer homicidio, con un autopista que quería que le llevara a un concierto. Se le llevó a casa con la excusa de entrenar juntos y tomar algo, y cuando el chaval se dio cuenta de que algo Cuando ya se estaba funcionaba yendo, extraño, quiso marcharse. Yo me largo de aquí, tío. Jeff, como de manera instintiva, como algo automático o reflejo, le dio un golpe en la cabeza. Según cuenta, aunque al principio se sintió muy mal y Ey, con eso mucho fue miedo y zarpado, amigo. culpabilidad, su cabeza empezó a pedírselo más veces. Pues teniendo el cuerpo de aquel chico sin vida junto a él, comprobó que era una manera de acercarse a un hombre, de intimar con él, No. de sentir su calor, de poder dar afecto sin que le rechazaran, ni le humillaran, ni le abandonaran. Fue en cierto modo su primera experiencia de vínculo. Y esto es muy reforzante. Los humanos estamos hechos para vincularnos y para intimar. Y cuando no lo has conseguido por una vía normal y sana, terminas buscándolo, sea como sea, aunque sea por vías depravadas. Es una necesidad básica que nuestra mente trata de cubrir. Paréntesis que ya me lo estoy viendo. sinceramente no lo sabía eso. No estoy justificando ni estoy victimizando a este asesino. Estoy explicando los mecanismos que se activaron en su cabeza y que podrían explicar su comportamiento. Claro. A raíz de asociar, de aprender que de esa manera Jeff se sentía muy bien, desarrolló necrofilia. Durante años entonces lo que hizo fue asaltar tumbas de personas recién fallecidas para repetir ese momento de intimidad que tanto placer le dio. O por ejemplo también lo hacía con maniquís. O sea, eso también es demasiado turbio, amigo. Ya eso es demasiado turbio. ¿Qué Me querés que te imagino diga? que no sería lo mismo. Pero conforme Jeff se iba cada vez más y más desadaptando y apartándose de la sociedad, más solo se sentía y más sin rumbo se veía. Su vida cada vez se iba convirtiendo más en un fracaso y no tenía ningún tipo de dirección. Parece que cada vez Jeff encontraba menos motivos para controlar esos impulsos, ese algo que era lo único que le hacía sentir bien. No podemos culpar a esto del padre porque Jeff ya era un adulto, pero tras varios intentos de enderezar a Jeff, ¿Cómo poner tu vida en orden? se rindió con él y lo delegó en su abuela. Por si no has visto la serie, cuando el padre regresó y vio que Jeff estaba solo en la casa, le pagó una universidad, de la cual le expulsaron. Después le apuntó a la armada, de la cual también le expulsaron. Lo dejó un tiempo solo, él le pidió ayuda y volvió llorando con él, y este lo mandó con la abuela. Fijaos entonces cómo aquí se repite de nuevo el punto de inflexión. Ante el nuevo abandono, ante la nueva ausencia del padre, Jeff vuelve a cometer homicidios. Cuando los chicos con los que Jeff ligaba decidían irse, entonces él les quitaba la vida. Aunque en la película se refleje como que nada más llegar a Encima la cantidad de documentos, la cantidad de gente que desvivió, amigo, una la locura. casa, él planeaba matarlos, él no acababa con ellos, nada más conocerlos. Hasta el momento en el que ellos decidían irse, todo estaba bien. Es ante el abandono cuando él decide quitar la vida. Claro, eso lo había escuchado yo en el documental. Estamos entonces viendo dos elementos muy importantes en la personalidad de Jeff: la desadaptación a la sociedad y el pánico al abandono. En ese Claro. sentido, me cuadran bastante los diagnósticos de trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. En cuanto al TLP, sentimiento crónico de vacío, sentimiento de soledad, pánico al abandono, patrón de relaciones inestables, de o idealizas a alguien o es la peor persona del mundo y te va a hacer daño, el percibir siempre amenazas y traiciones en las personas, la impulsividad y el abuso de sustancias, la manipulación y las medidas extremas para evitar un posible abandono, las Sí. explosiones de rabia y de ira. Algunos de estos elementos también son propios de la personalidad antisocial, sumado a una intolerancia a la autoridad. Jeff se quejaba de los padres, de los profesores, de la policía, de los jueces, de la iglesia. No respetaba las normas ni las leyes. Le echaban de todos los trabajos. ¡Vete! Sus vecinos se quejaban de él constantemente. No respetaba las normas de comunidad. Fue arrestado y amonestado por múltiples infracciones. Tiene un historial delictivo previo a todo lo que sale en la serie. La incapacidad de planificar, de pensar a largo plazo, el no aprender de los errores, la baja conciencia, vivir apartado socialmente e incluso rechazar el estar integrado en la sociedad. Que se vea de lejos que eres un bicho raro o alguien del que desconfiar. Descuidar la seguridad, ponerse en riesgo, consumir drogas, la poca empatía. Aunque sí que es cierto que Jeff mostraba cierto remordimiento por lo que hizo. Admitió todos los crímenes. Parecía incluso que quería que le pillaran para dejar de hacer lo que hacía. Colaboró con la policía para encontrar los restos de todas las víctimas y pidió que se le aplicara la pena de muerte porque según él no merecía vivir. Pero bueno, ninguno de estos dos trastornos de personalidad son suficientes para explicar todas las barbaridades que hizo. A ver cómo Claro, porque no es algo normal tampoco que suceda, ¿o no? lo digo sin que YouTube me tire este vídeo. Quitó en la vida creo que a unos 17 hombres con el fin de tener relaciones con sus cuerpos. Los 17, separaba por amigo. partes y jugaba con ellas. Las guardaba por la casa, les hacía fotos, creaba amuletos e incluso
incluso rituales con estos miembros porque pensaba que le darían suerte. Comía su carne porque así sentía que estarían siempre junto a él, que esos chicos amigo. de esa manera permanecían siempre junto a él y sentía una conexión especial con ellos haciendo eso. Trató de crear parejas zombies, afectando sus cerebros para que nunca quisieran abandonarse y permanecieran felices junto a él. Te recomiendo ver la serie si no la has visto para que sepas todo lo que hizo, porque tampoco quiero entrar en detalles aquí. Lo cierto es que Jeff siempre fue La consciente serie está recomendadísima, amigo. Está muy, pero muy buena. Mortal. de lo que hacía. Nunca perdió el control, nunca hubo amnesias ni alucinaciones. Él siempre sabía Claro. lo que hacía y lo aborrecía. De hecho, es que él no disfrutaba quitando vidas. A él no le interesaba el causar daño o el hacer sufrir. No había sadismo en sus actos. No es este perfil psicópata que siente placer cuando ve a otros sufrir. Él veía esto como un paso intermedio, como un trámite que cuanto más rápido pasara mejor. Buscaba causar cuanto menos sufrimiento en sus víctimas y que cuanto menos consciente fueran, mejor. Pero aunque él supiera todo lo que hacía, en cierto modo sí que había un puntillo de ruptura con la realidad en él. Una mente normal, sana, funcional, no siente que las personas permanecen junto a él por comérselas o que guardando sus huesos le acompañarían y le darían suerte. En este sentido, Jeff encaja bastante con... Después quería hacer como un monumento, una cosa así con partes de cuerpos, ¿me entendés? O sea, un monumento, no sé, creo que al diablo, una cosa así, amigo. Eso también es impresionante. lo que se denomina el trastorno esquizotípico de la personalidad. Que por supuesto, padecer este trastorno no significa que seas peligroso o que vayas a hacer estas cosas. Claro. Este es un caso muy particular con muchísimos factores en juego. TLP, trastorno antisocial, alcoholismo, parafilias, necrofilia, canibalismo, abandono, soledad, pobreza, quizás algún trastorno orgánico, por lo que hemos mencionado de su infancia al principio del vídeo. La suma de todo esto, más quizás algunos elementos genéticos, alguna predisposición, ha dado esto como resultado. Algunas patologías mentales tienen un componente hereditario y sin duda la madre de Jeff no tenía buena salud mental y quizás ya viniera con alguna predisposición que se activó con todos estos acontecimientos. El trastorno esquizotípico de la personalidad suele confundirse con la esquizofrenia, ya que tienen algunos elementos en común, pero el esquizotípico es consciente de que sus pensamientos, sus creencias no son reales, o al menos que no encajan con la realidad. Él los percibe, pero sabe que no encajan. Mientras que en la esquizofrenia muchas veces se confunde la propia realidad, se percibe así y se cree que es así. Y los brotes psicóticos son menos frecuentes en el trastorno esquizotípico que en la esquizofrenia. Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad viven apartadas, son solitarias, no se adaptan socialmente y no suelen tener relaciones más allá de su entorno familiar inmediato. Como veis, Dahmer no tenía relación más allá de su padre y su abuela. Suelen tener bastante ansiedad social, por lo que evitan las situaciones cotidianas o la vida normal con las personas. Suelen descuidar bastante su vida, su aspecto, su salud, su casa, su futuro. De fuera se perciben como excéntricos, raros, desastres, sucios, gente extraña de desconfianza. Y también esto se percibe en su manera de comportarse, en su manera de interactuar, en su habla. Hablan de una manera poco expresiva, vaga, desorganizada, con redundancias, divagaciones. Esto encaja bastante. Bueno, perdón si no estoy comentando mucho, es que está interesante, amigo. ¿Qué quiere que te diga? Está interesante. Lo más característico es que viven como en un mundo paralelo. Procesan la realidad de una manera distinta. Piensan como que todo tiene significados, que las cosas señalan que va a suceder algo. Son supersticiosos. Tienen creencias, rituales, ideas y pensamientos extraños. Desconfían de las personas e incluso de la propia realidad. Tienen paranoias. Algunos pacientes con ese trastorno creen que tienen telepatía o algunas capacidades y poderes extraordinarios, y suelen tener percepciones extrañas como sentir la presencia de alguien o recibir señales. Al ser tan raros suelen recibir rechazos e incluso humillaciones, lo cual repercute en cada vez un mayor desinterés en encajar y en socializar. A la hora de comunicarse con los demás tienen muchas dificultades para interpretar las señales comunicativas del otro. Suelen ser fríos, planos, inexpresivos. No hay una respuesta afectiva que acompañe a lo que sucede. Todos estos síntomas que estoy mencionando, si hacéis memoria, están muy presentes en Dahmer. Por ejemplo, le expulsan de la universidad, su padre se enfada y él parece que esté normal. Te cuenta todas las burradas que ha hecho con una inexpresividad y una indiferencia. Estos síntomas estaban ya presentes en Jeff desde que era muy pequeño, y es fácil que todo esto en un niño pequeño pueda confundirse con Asperger o con esquizofrenia cuando ya son adultos. Esto además se fue intensificando con todas las experiencias de abandono. La falta de socialización lo agravó, el abuso del alcohol lo agravó y terminó generando una desadaptación social, criminalidad, violencia, parafilias. En fin, es un perfil muy complejo que sin duda nos muestra que la mente humana es como una sopa a la que le vamos añadiendo ingredientes, y aunque haya algunos ingredientes similares en varias sopas, el resultado no será el mismo si la receta es diferente. Vamos, que rara vez un comportamiento se explica por un solo elemento. No es tan fácil como hace esto porque tiene ese trastorno. Es como una orquesta donde cada instrumento configura. Yo creo que ya él nació así, con esa forma de ser, ¿me entendés? Y se fue desarrollando con el pasar del tiempo, con el, como decía, con el abandono, cuando estuvo solo, con el alcohol. Yo creo que todo fue un componente, ¿no? Para poder
ser lo que terminó siendo, lamentablemente, ¿no? Un caso increíble, único, que queda marcado en la historia de la humanidad. Sinceramente no, hasta el día de hoy no lo puedo entender cómo pasó tantas cosas, porque si bien hubo también hubo negligencia de parte de la ley, de la policía, reiteradas veces las vecinas llamando, ¿me entendés? De que había olor, de que la gente desaparecía y nunca le dieron bola, amigo. Así que imagínate vos, creo que todos los componentes fueron llevando a que él termine siendo esa persona de la que terminó siendo, ¿me entendés? Así que un caso único, increíble. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete, compartilo. Nos estamos viendo en el próximo video. Y nada, sinceramente fue un caso increíble lo de Dahmer. Así que, gente, suscríbete si te gustó. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.